Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues ahora nos encontramos en el Museo de la Revolución Mexicana. ¿Vale? Vamos a darle una vuelta al museo. Todo lo bonito y todo lo bello que es este museo se los voy a mostrar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo que vemos aquí es la maqueta de un proyecto ambicioso que nunca llegó a concretarse: el Palacio Legislativo, concebido durante el Porfiriato como un símbolo de poder y la modernidad. Este grandioso edificio quedó inconcluso con el estallido de la Revolución Mexicana. Sin embargo, su estructura no fue abandonada, sino se transformó en el Monumento a la Revolución, un espacio que honra la memoria de aquellos que lucharon por un México mejor. Acompáñanos a descubrir la historia de esta metamorfosis arquitectónica. En el turbulento siglo XIX, México se vio envuelto en una lucha épica entre liberales y conservadores. En medio de este conflicto surgió la figura de Benito Juárez, un indígena zapoteco que se convirtió en el defensor de la República y la Constitución. Juárez lideró la Reforma, un movimiento que buscaba modernizar el país y separar la Iglesia del Estado y garantizar los derechos individuales. Por sus reformas no fueron bien recibidas por los conservadores, quienes buscaron el apoyo de potencias extranjeras para derrocar el gobierno liberal. Fue así como llegó a México Maximiliano de Habsburgo, un príncipe austriaco que fue coronado emperador con el respaldo de Francia y los conservadores mexicanos. Junto a su esposa Carlota, Maximiliano intentó establecer un imperio en México, pero su gobierno fue efímero y careció de legitimidad. Mientras tanto, Benito Juárez y sus seguidores se resistían a la invasión extranjera y lucharon por defender la soberanía nacional. Porfirio Díaz, un héroe de guerra que se convirtió en dictador. Durante más de 30 años gobernó México con mano de hierro, atrayendo inversión extranjera y modernizando el país, pero a costa de la libertad y de la justicia. El Porfiriato fue una época de contrastes, progreso económico y desigualdad social, estabilidad política y represión de la disidencia. Díaz construyó ferrocarriles, impulsó la industria y embelleció las ciudades, pero también concentró la riqueza en manos de unos pocos y mantuvo a la mayoría de la población en la pobreza y la ignorancia. Su lema era orden y progreso, pero su régimen se basaba en la represión y en el autoritarismo. Díaz controlaba la prensa, manipulaba las elecciones y perseguía a sus opositores. Su ambición era perpetuarse en el poder, pero su régimen estaba destinado a caer. En 1910, Francisco I. Madero desafió a Díaz y provocó la rebelión en el pueblo mexicano, que se levantó en armas, cansados de la dictadura y la injusticia. La Revolución Mexicana fue un estallido de furia popular que sacudió los cimientos de la nación. Hombres y mujeres de todos los rincones del país se levantaron en armas para exigir justicia, libertad y tierra. Desde los campos de Morelos hasta las ciudades del norte, la revolución fue un torbellino de violencia y esperanza. En el crisol de la Revolución Mexicana, dos hombres forjaron una alianza que cambiaría el rumbo de la historia:
Francisco Villa y Francisco I. Madero, dos líderes con orígenes y personalidades distintas pero unidos por un mismo ideal: derrocar al dictador Porfirio Díaz y construir un México más justo y democrático. Villa, un bandido legendario, convertido en caudillo revolucionario, era un hombre de acción, un guerrero indomable que conocía los secretos del desierto y el corazón del pueblo. Madero, un idealista y político visionario, era un hombre de ideas, un líder intelectual que creía en el poder de la democracia y la justicia social. Su encuentro fue fortuito, pero su conexión fue instantánea. Madero reconoció en Villa un líder nato, un hombre valiente, leal, que podía movilizar a las masas y derrotar al ejército federal. Villa a su vez vio en Madero un líder honesto y comprometido, un hombre que podía transformar a México y darle la voz a los oprimidos. Juntos, Villa y Madero lideraron la revolución en el norte de México. Villa, al frente de la División del Norte, conquistó ciudades, derrotó ejércitos y se convirtió en un símbolo de la rebeldía popular. Madero, desde la clandestinidad, organizó la resistencia, redactó el Plan de San Luis y convocó al pueblo a levantarse en armas. La alianza entre Madero y Villa fue clave para el triunfo de la revolución. Gracias a su liderazgo y a su valentía, Díaz fue derrocado y Madero fue elegido como presidente. A pesar de sus diferencias, Villa y Madero siempre se respetaron y se admiraron mutuamente. Su relación fue un ejemplo de cómo los hombres de orígenes y personalidades distintas pueden unirse para lograr un objetivo común. Su legado sigue inspirando a los mexicanos a luchar por sus ideales y a construir un México más justo y democrático. Ante un México oprimido, donde la tierra era privilegio de unos pocos y la justicia un sueño lejano, surgió un hombre que cabalgó contra la injusticia: Emiliano Zapata. No fue un general de escritorio ni un político de salón, sino un campesino, un jinete curtido por el sol y la necesidad, que entendió el clamor de su pueblo como nadie más. Zapata no solo lideró ejércitos, sino encarnó la esperanza de los desposeídos, y su lema "Tierra y Libertad" resonó en cada rincón de Morelos y se convirtió en el grito de guerra de una revolución que buscaba devolver a los campesinos lo que les pertenecía por derecho. Zapata luchó con el corazón por su gente, por su tierra y por su dignidad. Hoy su legado sigue vivo en cada ejido y en cada escuela, y en cada corazón que anhela un México más justo. Venustiano Carranza, líder del movimiento constitucionalista, tras la caída de Victoriano Huerta, someterá un México ordenado bajo una nueva constitución. En 1917 logró la creación de una constitución avanzada, con derechos laborales y propiedades social. Pero Carranza gobernó con mano dura, reprimiendo a sus opositores. Asesinado en 1920, su legado es contradictorio: defensor de la ley, pero también autoritario, y aún así sentó bases clave para el México moderno. Lázaro Cárdenas, un líder forjado en el fuego de la revolución, emergió como el presidente que desafió el mundo. No solo gobernó, sino transformó a México, empoderando a los campesinos y defendiendo los derechos de los trabajadores. En 1938, Cárdenas rugió con un decreto que sacudió a los cimientos de las potencias extranjeras: la expropiación petrolera. Con un golpe maestro, arrebató el petróleo de manos extranjeras, devolviéndolo al pueblo mexicano. De las cenizas de la opresión surgió Pemex, un gigante petrolero que impulsaría el futuro de México. Cárdenas se enfrentó a un boicot global, pero no se doblegó. Su valentía inspiró a una nación a resistir,
la victoria moral, México demostró al mundo que la dignidad y la soberanía no tiene precio. Lázaro Cárdenas, el presidente que se atrevió a soñar con un México libre y próspero. Su nombre resuena en la historia como un símbolo de justicia y valentía. Bueno amigos, pues llegamos al fin del recorrido y pues los invito a que viajen a través del tiempo en el Museo de la Revolución, donde cada sala es un capítulo de nuestra historia. Desde la Reforma con sus sucesos de tanto cambio, los claroscuros de los días de la dictadura de Don Porfirio, pasando por el llamado a la rebelión de Madero, hasta la lucha apasionada de Villa y Zapata. Cada rincón del museo respira la esencia de la revolución. Descubran cómo Carranza lideró la creación de la Constitución de 1917, que fue el cimiento de nuestro México moderno. Finalmente, exploren los esfuerzos de reconstrucción por el México, liderado por Lázaro Cárdenas, por revolucionario, un periodo de esperanza y desafíos. El Museo de la Revolución es más que un edificio, es un testimonio de la valentía y el espíritu indomable de un pueblo. Los invito a vivir esta experiencia inolvidable y conectarse con nuestras raíces. Bueno, mis amigos, pues hasta aquí llega el video. La verdad, como siempre, me la pasé muy bien y la verdad que me gusta mucho salir a visitar este tipo de lugares. Así que, pues ustedes no se lo pierdan y cuando tengan tiempo, pues vengan. Siempre vale la pena salir. Nos estamos viendo al siguiente video. Bye bye, cuídense.